tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Ya es lunes, inicio de semana, y qué gusto me da saludarlos. Los invito a todos a que se pongan en contacto a través de las redes sociales de Cabecera y del Timbre. Los invitamos para que nos envíen sus opiniones, sus comentarios, que son muy interesantes, muy oportunos y sobre todo nutren a los programas. Qué bueno que están ya con nosotros. Los invito para que nos acompañen en esta media hora y saludo con mucho gusto a Becky Reynoso. ¿Cómo estás, Becky? Buen día. ¿Qué tal? Buen inicio de semana para todos. Un placer saludarlos. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Aquí listos para iniciar con una semana que pinta para ser interesante. Excelente. Carlos Reyes, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana a todos. Temas importantes que vienen en esta semana y decisiones públicas. De acuerdo, gracias. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te pinta la semana? ¿Qué tal? Pues nos pinta, que ya es ventaja. Eso es bueno. Bien, pues vamos al tema, ¿no? ¿Les parece? Tenemos el tema de esto del COVID, que pues bueno, ya hay una nueva advertencia, ¿verdad? Expliquen ustedes que el 50% de ocupación de hospitalaria, ¿verdad? Hospitalaria, o el dato de ¿cuántos miles por habitantes? ¿400? 400 por 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Estamos en riesgo de volver a el encierro, ¿verdad? Por 14 días si esto no cambia. El gobernador dice que pues ha habido cambios, ¿será cierto? Yo he visto gente, acabo de salir a la calle y he visto la ciudad como si estuviera sin ningún problema. ¿Qué opinan ustedes, Becky? Te escucho. Bueno, yo creo que el tema es, lo decíamos antes de entrar a esta transmisión, lo decía Carlos, y voy a agarrar sus palabras, muy complicado el tema de este botón de emergencia, pero tienes razón, las personas que tenemos el privilegio de salir porque trabajamos, no todos tienen ese privilegio, esa oportunidad, o privilegio no, pero por lo menos tenemos una tarea esencial. Se ha visto que el tráfico, que la gente está como si nada, sin cubrebocas, no atiende, los negocios, sobre todo hay algunos restaurantes que no se cubren ni siquiera lo que se ha especificado en sana distancia, y la gente, yo debo suponer que si uno llega a un restaurante y ve que está completamente lleno, pues lo que tengo que hacer es retirarme y no estar ahí. Creo que son dos cosas. Una, el ataque al gobierno, decir que no se manejaron bien las cosas y que parar, accionar este botón pararía 14 días todo, hasta el transporte público, pues se me hace muy complicado, pero también a la vez nosotros como ciudadanos no hemos respondido y como que todavía no nos cae el 20 que el COVID es una realidad y que puede saturar los hospitales. Sobre todo eso, el temor de las autoridades es precisamente eso, llegar a una saturación hospitalaria por cuestiones o enfermedades o contagios del COVID. José Ángel, ¿cuál es tu opinión? Miren, la realidad de las cosas es que estamos ante un problema de datos y de datos reales, porque al final ya nos comienzan a confundir, tanto en lo local como en lo federal. Cada que hacen este manejo de la información, se van con distintos criterios y esto comienza también a hacer daño en cuanto a la credibilidad por parte de la población. Lo que es un hecho es que estamos en este momento ante una situación complicada y esto todos lo hemos visto. Cada vez conocemos más de casos cercanos alrededor y creo que esto le ocurre a todos los ciudadanos, pero hay algunos que dicen, pues es que todos se van a enfermar, hay que jugárnosla, y no va así. Miren, hay datos que hablan de que los hospitales privados ya están saturados de pacientes COVID. Sale un paciente que se recupera y entran 2, esto en los hospitales privados, y algunos galenos aseguran que también está ocurriendo esto en los hospitales públicos. No obstante, desde el gobierno estatal nos siguen hablando de que pues la situación no está tan complicada, y ahí es cuando les digo que me confundo en lo personal un poco, y creo que todos los ciudadanos. El gobierno del estado nos dice que la ocupación hospitalaria al día de hoy es del 27.4%. No estamos todavía tan cercanos a ese 50% que ponen como límite para activar el botón de emergencia. En el caso de la incidencia semanal o el número de casos por cada millón de habitantes, nos dicen que activarían el botón, ya lo mencionaban ustedes,
si se llega a los 400 por cada millón de habitantes, refiriéndonos a los activos. En estos momentos estamos en los 229.7. Tampoco estamos tan cercanos. Se hacían apuestas por parte de algunos que aseguran el día 15 que se va a hacer la evaluación por parte del gobierno del estado, van a determinar que ya se haga el cierre. Y hay quienes aseguran que el gobernador lo quiere hacer a toda costa y quiere cerrar toda la actividad económica. Yo no creo que sea así, porque inclusive los empresarios están preocupados. Ya han dicho que si cierran de nueva cuenta, muchos ya no van a poder abrir. Ya incluso se hizo una advertencia por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco diciendo que algunos de ellos inclusive recurrirían al amparo. Es decir, no veo claro que se active el botón, aunque a veces pareciera no lo merecemos. Miren, tengo mucho más por comentar, pero solamente referiría a algo. Realizamos en Cabecera un sondeo el día de ayer buscando la opinión de los ciudadanos respecto a qué harían si estuvieran en el lugar de las autoridades estatales. Es decir, si en tus manos estuviera, ¿qué harías ante el creciente número de contagios COVID-19 y hospitalizaciones contra la gran cantidad de personas que salen a las calles sin cuidados básicos? El 45% nos dijo que pues determinarían un nuevo confinamiento. 38% dicen que buscarían turnar las empresas por días, es decir, abrir unas unos días, otras el resto de días de la semana, y 17% considera que mejor todo debería de seguir su curso, tope en lo que tope. Interesante la percepción de los ciudadanos. Sabemos que se está haciendo mal, pero tampoco estamos muy dispuestos a cambiar la situación. Preocupante, sin duda. Sí, definitivamente que es preocupante. Estos datos que tú dices son escalofriantes y sobre todo he escuchado, bueno, de viva voz de algunas empresas que en esta semana ya incluso van a empezar a hacer algunos cierres. Van a trabajar a media semana, como dicen, o unos días sí, otros no, pero ya están preparándose para este próximo encierro que nos van a llevar, bueno, si esto no, si las condiciones no cambian, pero bueno, pues ahí estamos. Carlos Reyes, tu opinión. Mira, yo creo fervientemente en que tiene que ver la recuperación económica, tiene que ver con el nivel de contención que tenga el gobierno ante este tema. En el mensaje del gobernador ya se ve desesperado, más que enojado, se ve desesperado, como que pareciera que de verdad no le estamos entendiendo. Como bien dice José Ángel y Becky, sales a la calle, nosotros que tenemos el privilegio de trabajar en medios de comunicación, salimos a la calle y vemos a la gente. En mi caso, yo bajo a la tienda, si veo que está lleno, no me meto. Intento no ir. Hoy fuimos mi esposa y yo a Walmart y no entramos, decidimos no entrar, definitivamente porque había colas, o sea, complejísimo. Entonces tiene que ver un tema con decisiones públicas. El gobernador está pensando qué es lo mejor para el Estado, porque lo está diciendo muy claro, queremos cortar la cadena de contagios. Solamente se va a cortar si volvemos al confinamiento, porque encontramos en esta salida el libertinaje absoluto. Como bien dijo José Ángel, es saber que, pues si me va a dar, pues ya, no pasa nada. Desgraciadamente, déjame decirte que a uno de mis hijos le hicimos la prueba del COVID y salió positivo. Asintomático, además. Entonces, le hicieron la prueba, tiene sus medicamentos, pero realmente no sabes en qué momento sucedió. O sea, de verdad ya no lo sabes hasta que lo ves en tu casa. Entonces, yo creo que esa decisión pública que está tomando desde el gobierno, lejos de nosotros pensar en que va a afectar, sí va a afectar a la economía, sí, pero no hay nada más valioso que la vida. Y en este caso, a pesar de lo complejo de esa decisión, debemos de pensar cuántas personas están atrás analizando todos los temas para llegar a ese punto. Lo difícil es que como en ningún gobierno hemos estado preparados para esto, no sabemos realmente cuál es la ruta correcta que vamos a tomar. Ni siquiera con los ejemplos que han sucedido en Europa o en Asia, porque el confinamiento busca precisamente cortar la barrera de contagios o la cadena de contagios, teniendo esa barrera, pero la decisión pública es muy peligrosa también, porque si sale bien, entonces van a ser unos héroes, pero si sale mal, entonces el ciudadano, ¿cómo lo va a tomar? Ahora, es importante también decirlo, que los ciudadanos en las diferentes encuestas sí están a favor de lo que están haciendo los gobiernos, pero lo dijo muy claro Becky, muchos tenemos
esa buena noticia de que tenemos trabajo. Pero los que no tienen trabajo es ahí donde está lo complejo, porque en el momento, lo vamos a ver más adelante en las encuestas, la primera preocupación ya no es la seguridad, es la economía de las familias. Entonces, evidentemente 14 días más en un confinamiento total sería empinar realmente la economía del Estado. Sin embargo, insisto, esa decisión pública, yo sí me siento de acuerdo con que suceda, porque finalmente, si por 14 días vamos a lograr parar el ritmo de contagios y vamos a poder otra vez iniciar con la desaceleración de la pandemia y que el gobierno tenga realmente toda su fuerza institucional y toda su capacidad institucional en buscar la sana distancia, la forma de contener los contagios, entonces es cuando vamos a salir adelante. Así es, sí, es interesante el argumento que estás manejando, Carlos. Creo que coincide con lo que ya Becky y José Ángel han comentado, pero también está la opinión de Osvaldo Monos. Osvaldo. Gracias. Pues mira, apuntando un poco a lo que dice Carlos, ¿no? Si les sale bien, obviamente van a ser héroes, pero si les sale mal, van a buscar un culpable y seguramente será cualquiera menos la autoridad responsable ante este caso. Los ciudadanos los ciudadanos vamos a ser unos culpables. Sí, claro. Se vio este fin de semana que hubo detenciones de transporte público, cinco choferes que no portaban cubrebocas decidieron pararlos y llevarse las unidades. Yo creo que empezamos a tener ejemplos drásticos, pero solamente así es como vamos a entender. Me ha tocado también este fin de semana salir a hacer alguna compra y de verdad ahora sientes que hay alguien que está menos de la distancia que te están marcando como la sana, sientes ya como un acoso, ¿no? Sientes el rechazo en automático cuando en mi caso he cumplido con 120 días de estar guardado, ¿no? De tener que hacer conscientemente esto de que si yo no tengo por qué salir, no debo de salir. Mi esposa trabaja en un hospital público y obviamente pues ella la necesidad la obliga a ir y venir todos los días, pero desde antes de entrar a mi casa, su casa, hay tapetes, hay cloro, hay cualquier cosa para evitar un contagio, ¿no? Hemos sido muy, muy reservados, muy precavidos en cuanto a las salidas y a las necesidades de poder hacer cosas fuera. Tenemos que hacerlo cuando hay que ir a surtir víveres, pero de verdad le hemos echado muchísimas ganas para que esto por lo menos no quede en nosotros, que sea una conciencia de poder hacer las cosas bien. ¿Se puede? Sí se puede. Hay quienes por la necesidad van a tener que salir obligadamente de sus hogares para ir a trabajar. Bueno, lo decía el viernes pasado, Zul, yo prefiero quedarme en casa para que alguien que tenga la necesidad, en el peor de los casos, que requiera una hospitalización, haya una cama vacía para ellos. Así es. Yo les pregunto aquí, ante esta situación que estamos viviendo con lo del COVID aquí a nivel nacional, desde luego, ¿se está tomando esto o está dando tiempo para tomarse como una propuesta de campaña política, algún beneficio electoral con todo esto? Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, pues déjame decirte que todo es electoral. Desde que ganas, al otro día inicias la siguiente campaña. Siempre se está en campaña. Definitivamente lo que están buscando los ciudadanos son resultados de gobierno, decisiones públicas, que la gobernabilidad esté equilibrada, que es mi pelea rotunda en todos los gobiernos. Si no tienes una brújula de dónde vas tú a hacer un excelente gobierno, entonces ni siquiera vas a tener un boleto para competir. Pero también jamás ningún gobernante sabe en qué condiciones lo va a hacer. Y eso lo dijo también nuestro gobernador Enrique Alfaro. Y es muy importante también que si de esta pandemia sale bien librado el gobernador, lo vamos a ver en las urnas en el 21. Porque definitivamente no es un camino que esté planchado para la oposición. No va a ser nada fácil ganarle a la maquinaria electoral de Enrique Alfaro. Tampoco tenemos una oposición que haya marcado una diferencia. Y él sí se está preparando para hacer oposición a nivel nacional. Realmente Movimiento Ciudadano sí ha generado una oposición, no sé si responsable, habría que analizarlo, pero sí es la única oposición que tiene firme, fuerte y aguerrida, que además algo
algo bueno de Movimiento Ciudadano para agarrarse a puñetazos con los adversarios es que todos son disciplinados. Tú puedes ver desde Samuel García en Nuevo León, a Colosio, a los de Jalisco y a los de otros estados, que están todos sacando la misma campaña al mismo tiempo, con diferentes argumentos, y todos se ponen de acuerdo para hacerlo. Así que si las decisiones públicas que toma tampoco le hacen ganar, pero sí le dan un excelente boleto para poder competir en lo que sigue. Y lo que sigue es la zona metropolitana, lo que está en juego. Morena no la va a tener nada fácil tampoco, aunque pareciera. Y ni siquiera siendo gobierno Morena la va a tener fácil para que la oposición crea que también tiene el camino planchado. Sí, Becky, te escuchamos. Nada más abre tu micrófono, por favor. Sí, ¿verdad? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, y lo decía Osvaldo hace unos momentos. Si le sale bien al gobierno es la medalla para el gobierno, si sale mal pues seremos muchos los ciudadanos los culpables, pero al final de cuentas las últimas encuestas sí han sido fundamental la pandemia y el manejo que se ha tenido para la alza de algunos gobernantes. Hay que recordar que Enrique Alfaro, cómo inicia su gobierno, en qué porcentaje de popularidad, y con el manejo que venía haciendo de la pandemia, al final de cuentas está entre los 8 mejores gobernadores y ha tenido un crecimiento notable. Y a su vez, Andrés Manuel ha bajado. Yo creo que el manejo que se haga, y como lo dice Carlos, todo paso es electoral. Yo creo que en ningún momento piensan en otra cosa, sino en refrendar o en tratar de irse a ver cómo se ven mejor ante el ciudadano. Pero también es un arma de doble filo, porque si no le sale bien, al final de cuentas también puede tener sus consecuencias. Y hemos tenido dos maneras de trabajo, la del gobierno federal y la del gobierno estatal. Y es una lucha para ver cuál es la mejor estrategia para tratar de dominar a la pandemia. A ver, en lo personal, déjenme, perdón, adelante. Difiero un poco en el tema de que pueda ser realmente electorera esta decisión, por lo menos la del botón de emergencia y demás. Si bien en su momento el haber actuado más a tiempo, haber actuado con anticipación, le dio bonos a Enrique Alfaro y le funcionó, en este momento, cualquier acción que realicen, sobre todo después de lo ocurrido en Islahuacán de los Membrillos, pues le provoca cuestionamientos, ¿eh? De hecho, ya más bien hay un buen grupo de ciudadanos que todo lo que determine el gobierno estatal lo ve mal. Yo no sé si en este momento el determinar un cierre total por 14 días le pudiera dar bonos. A mí me parece que más bien se le estaría jugando en contra. Por eso yo esperaría que retiren cualquier tema de lo electoral, de aspiraciones, de sueños y demás, y nada más nos enfocáramos al tema de salud, que es el prioritario. Yo insisto en un tema, de que se requiere que nos resguardemos, esto sin duda, no cabe la menor duda, debemos resguardarnos la mayoría. Cerrar toda la actividad por completo no creo que le traiga ni siquiera en lo político beneficio al gobernador, y si se fijan en el mensaje de este domingo, él ya no habla de que en caso de que se cumplan los dos límites que han marcado para el botón de emergencia, él ya no dice cierre total. Ahora habló del cierre de algunos sectores o de algunas empresas. Le están midiendo porque han visto que a la ciudadanía no le cae nada bien el que se determine de cerrarlo todo, pero qué triste que más bien lo veamos de esa manera, en vez de entender que es por nuestra salud, que es por nuestro bien, y que sigamos viendo gente irresponsable en las calles, en los restaurantes, en los bares disfrazados de restaurante, en los parques, en destinos turísticos, como si nada pasara. Eso es lo lamentable. Y es más, hasta quienes tienen hoy en día pacientes hospitalizados siguen haciendo su vida normal. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la conciencia? Pues no hay. Bueno, no hay. Adelante, Osvaldo. Bueno, no hay, y ese es un caso, ¿no? Y vamos a llegar al límite en el que si lo vamos a usar, si vamos a hacer las medidas de protección y todo eso, no es por conciencia, no es porque querramos que el otro esté bien, sino es porque nos pueden multar, porque nos pueden meter a la cárcel, que eso es lo más grave, que no hemos tenido esa parte de hacer una conciencia de verdad de que esta es una situación lamentable, que este es algo que no se nos, o sea, la vida no te puede dar una segunda oportunidad en una situación así.
Yo lo sé por la cercanía que tengo con lo del tema del hospital, de que todos los días hay uno, o sea, y otro caso, y llegan los pacientes cuando ya están muy graves, cuando la situación de su salud está tan lamentable que difícilmente les pueden salvar la vida. Y otros que se los detectan a tiempo, les dicen, oye, usted se tiene que quedar aquí a revisión, y dicen, no, ustedes me quieren matar, me quieren hacer algo, y se les van los pacientes, ¿no? Esto es de verdad una cosa que no pareciera sacado de un libro de ciencia ficción o de cualquier otro lado, menos a la verdadera realidad. Estamos pasando por una situación que no, como lo hemos abordado desde el principio, que no nada más tiene que ver con la salud, también tiene que ver con lo económico y con lo emocional. Hay gente que de verdad la está pasando mal porque ya no sabe si salir, no salir, si quedarse, o sea, la situación es de verdad muy complicada, y con esto de que lo pueden o lo quieren en algunas cosas hacerlo con un tema electoral, pues la gente pues obviamente se decepciona más y dicen, pues entonces mejor no le hago caso a nadie. Algo que me gustaría agregar, que era la pregunta inicial sobre el tema electoral, sí tenemos que dejar por sentado en el programa que el legislativo hizo cambios, hizo una reforma electoral para que solamente las campañas duraran 30 días, que es muy importante decirlo, porque eso también aplica un cambio que tiene que ver con la pandemia y también tendría que ver con el tema electoral directamente respecto al posicionamiento de los adversarios, ¿no? Entonces yo creo que sí se han generado diferentes cambios en los cuales vamos a notarlo el año que entra, en la forma de hacer campaña, en cómo vamos a salir a votar. A lo mejor van a ser votos por cita. Recuerdo que hace años, cuando estaba Tomás Figueroa en el instituto, generaron algunos ejercicios con la urna electrónica. Entonces, a lo mejor vamos a ver también algo muy moderno con la tecnología que ahora nos ha dado mucho en la pandemia, ¿no? El delivery de las diferentes empresas ha sido fabuloso y excepcional para quedarte en casa precisamente. Entonces, a lo mejor vamos a encontrar también algo muy innovador en la tecnología para la siguiente votación y la forma de hacer campañas. Además, Facebook ya anunció, lo pueden ver ustedes en las redes sociales, que Facebook y Twitter van a elevar su catálogo de reglas en las cuales si eres político y vas a un cargo de elección popular, ahí te van a decir que estás promocionado por un político o por un partido político y el monto que te estás gastando. Entonces, también Facebook se está innovando para transparentarle a todos los ciudadanos lo que te has gastado tú en pautas y en publicidad mediante redes sociales. Entonces, vienen cambios muy importantes también para ese tema. Aquí la pregunta es, ¿estaremos preparados para una elección electrónica? ¿Virtual? Una gran pregunta. Una gran pregunta. No. Yo quisiera preguntarles, el discurso del presidente, ya se nos está viniendo el tiempo encima, pero el discurso del presidente el día de hoy, ¿estamos a la baja o no estamos a la baja con el tema del COVID? Bueno, los datos dicen lo contrario, ¿no? O sea, un día tenemos, como el día de hoy, casi 4,000 casos confirmados y 400 muertes fueron el día de hoy, más o menos, en las últimas 24 horas, pues. Pero el día de mañana tenemos 7,700 muertes. Yo creo que todavía no hemos encontrado, ni siquiera sabemos a dónde vamos. Yo creo que ahorita ni siquiera sabemos a dónde vamos en el tema de COVID y no han encontrado el momento de que estén a la baja y de que realmente vayamos hacia el nivel donde pudieran reabrir todas las actividades, como se ha dicho, se adelantó en México. Yo creo que no hemos dominado, ni siquiera nos hemos subido, ¿qué dominado? Subido al COVID para saber cómo está evolucionando en nuestro México, ¿eh? A ver, yo aquí agregaría a lo que dice de aquí, lo lamentable es que, pues, tan políticos los de ahora como los de antes, y ya sabemos que los políticos siempre manejan las cifras a su antojo. La realidad de las cosas, como bien lo señala Becky, es que seguimos viendo casos, cantidad importante de casos nuevos a diario y fallecimientos. Tan solo hoy hay que recordar, bueno, el número de fallecimientos ya superó al registrado en Italia, con lo que México se coloca como la cuarta nación con más muertes de COVID-19. Haya sido como haya sido, seguimos viendo casos, seguimos viendo decesos, seguimos viendo casos activos en cantidad importante.
Hoy se habla de que cerca del 30% de casos son activos, es decir, son aquellos que pueden seguir contagiando del total de acumulados hasta estos instantes. Pero pues sí, en el discurso del presidente y en el discurso de Gatell nos dicen que todo va a la baja y que nada más hay 2 estados en los que la situación está controlada. Ya se imaginarán cuáles, ¿verdad? Sí. Jalisco. Dilos. Pues por supuesto que Jalisco y Nuevo León. Y Nuevo León. Por cierto, el Bronco está tomando acciones en serio, ¿eh? Allá se ha fajado los pantalones y le está diciendo que sí se va a sancionar a las 10 de la noche todos en su casa. Él sí, con una actitud Mochamanos. imparable, pero Muy pero que se bronca. requiere a veces, ¿eh? Una Se actitud requiere a veces. muy bronca. Sí. Así es. A veces pareciera que nos molesta la libertad, pero en la realidad vean cómo Singapur, con sus políticas públicas muy a la bronco, hoy son de los primeros países en los que la ley se cumple o se cumple. El problema de tener otros datos es que a lo mejor el presidente cree que vamos llegando al primer lugar para ganar, ¿no? Para ser los mejores. No, lo de los otros datos es algo realmente fascinante, ver cómo en los medios de comunicación, más bien en la mañanera frente a los medios de comunicación, nos dicen una sarta de números tan raros, tan extraños, los nuevos índices de la felicidad, del bienestar y el Producto Interno Bruto, lo de la gasolina, compañeros, está, los que ponemos gasolina en el carro, está otra vez para arriba y no hemos visto el anuncio de Andrés Manuel diciéndonos, la vamos a subir poquito porque así lo decidimos, que sí lo hicieron cuando bajó. Entonces, sí hay una serie de incongruencias en las cuales están tomando la política como mejor les place. Quiere decir que no hemos cambiado realmente del todo en el sistema político de México. Nos quedan 5 minutos y en esos 5 minutos, bueno, hay otros datos también, que es la encuesta de México Elige. Y son datos, pues, que no, pues no son tan buenos como digamos, ¿no? Uno de los principales problemas se habla de la corrupción, que es la insignia de este presidente Andrés Manuel, de querer acabar con ella, y sin embargo, pues es uno de los puntos más elevados de los principales problemas en el país. Pero qué mejor que ustedes para comentarlos. Osvaldo. Pero sí hay corrupción, porque él ya dijo desde hace mucho que se había terminado, ¿no? O sea, es su lema, siempre que le preguntan algo, ¿no? Y de repente tan evidente que las pruebas las tiene la gente cuando se lo preguntan, y le da la vuelta, echa la maroma y inmediatamente la palabra a responder es, estamos combatiendo la corrupción o se hizo para combatir la corrupción, y seguimos viendo que esto no da para más. O sea, la corrupción sigue presente de una o de otra forma, disfrazada o no, pero sigue habiendo corrupción en México, y ese es un punto muy difícil, y es algo que creo que pasarán muchos años antes de que se derrumbe, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, que no es mucha, en mi familia decía, ¿no? Oh, es que la corrupción y es que esto, o sea, siempre ha existido. Quizá hoy se note más porque tenemos la facilidad de comunicarlo a través de redes sociales o que hay más cercanía con otras personas, pero la verdad es que ese es un tema muy doloso, es el talón de Aquiles permanente del país. Becky, te escuchamos. También coincido, yo creo que la corrupción es algo que va a ser muy difícil de erradicar. Tenemos 2 problemas en México, corrupción e impunidad, y mientras exista la impunidad esto no va a terminar. La 4T pues nos ha señalado que los de antes eran muy corruptos, pero los de ahora pues son buenos empresarios. Tenemos al director del IMSS haciendo negocios familiares, con jugosas contrataciones, tenemos al hijo de Bartlett. O sea, es lo mismo, nada más que la toman diferente, pero al fin y al cabo es corrupción. Y creo que sí deben de dar una señal de que se está erradicando la corrupción. Hasta el momento ha sido narrativa mañanera. De acuerdo. Corrupcioncita. José Ángel, te escuchamos. A ver, bueno, ya que hacemos referencia a México Elige, yo me iría sobre todo al nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador, que es lo que más le preocupa al señor a López Obrador mismo, por supuesto, y a su partido, porque pareciera que se quieren colgar de la popularidad de él para que les vaya bien a ellos en el 2021. El porcentaje de personas que le aprueban sigue yendo a la baja. En la encuesta de junio de México Elige, el 53.3% de la población lo aprueba, todavía es mayoría, pero el mes anterior era el 54.9%
y el anterior 62 y el anterior 67.4. Es decir, el porcentaje de mexicanos que aprueban a López Obrador va a la baja. En cuanto a la calificación, también va a la baja. Ahora es 49.7. El mes pasado era 51.1. Es decir, no le está yendo bien. Pareciera que están tan preocupados que hemos visto cómo comienzan a tomar acciones distintas hasta en cuanto a las detenciones, ¿eh? De repente avanzó el caso Ayotzinapa, cayéndose todo lo que desde la anterior administración manejaban, aunque algunos dicen no se cayó, porque la verdad sigue siendo que los mataron. La verdad histórica. Estudiantes. Sí, tumbaron según eso la verdad histórica. Y luego vemos que están ya extraditando a uno, extraditando a otro de los políticos que señalamos como corruptos, y curiosamente todo ocurre antes del proceso electoral. Yo sí los veo preocupados. La calificación que traen Morena y el presidente va sin duda a la baja, aunque tampoco canta mal las rancheras la oposición, así que pues sale lo mismo. Hasta Kamel Nasif, ¿no? Ya por ahí ya volvió a aparecer. Ya lo identificaron. ¿Es rumor? Bueno, Carlos Reyes. Es rumor todavía. Sí, bueno, yo creo que muchos puntos importantes en México Elige. Como bien decimos, la aprobación del presidente a mí sí me ha sorprendido, que vuelve a generar unas décimas hacia su aprobación. Evidentemente esto ha sido el resultado de que volvió a salir a la calle, de que está en campaña permanente desde el 1 de julio. Él está empecinado a ganar la intermedia, sobre todo a no perder el Congreso de la Unión. Él está interesado en tener el poder para poder seguir consolidando la cuarta transformación. Pero también algo importante de esta encuesta de México Elige es ver el lugar en donde están los gobernadores con su aprobación. En el caso de Morena están todos de la media para abajo. Es decir, no le están ayudando en absolutamente nada al presidente de la República. Y es lamentable escuchar al gobernador de Puebla. Es lamentable escuchar a Cuauhtémoc Blanco, a Cuitláhuac de Veracruz. Esto es totalmente terrible, nefasto escucharlos. ¿Cómo es posible que no tengan a alguien que les pueda decir, oye, ¿sabes qué? Si ya nos equivocamos aquí, hay que revisar lo que vas a decir antes de salir a los medios. Y el último punto que me importa mucho es el índice de revocación de mandato. ¿Quieres que Andrés Manuel López Obrador permanezca o que renuncie como presidente? Desde la encuesta del mes pasado, ya está más alto la desaprobación y la aprobación, que la aprobación. Entonces, en este mes, quise decir los dos anteriores, en este mes vuelve a subir la aprobación de que permanezca en la revocación de mandato. Entonces, sí está haciendo campaña, sí está retribuyendo que lo vean en la calle, que no ha sido fácil para él, porque además también estamos viendo que justamente el día de ayer se celebra la cuarta caravana ante Andrés Manuel. Entonces, sí, las cosas no van a estar nada fáciles, pero también el presidente sigue generando buenos números, sigue teniendo buena aprobación y seguramente no va a parar su campaña hasta que, si bien su popularidad no alcance los niveles del inicio, sí va a buscar equilibrar el juego a favor de Morena en la siguiente elección. Y nada más una cosa, Alberto, si no sucede, bueno, les comparto, si no sucede nada, el jueves estará Andrés Manuel López Obrador en Zapopan en la conferencia a las 7 de la mañana y después estará en Tlaquepaque, si no cambia su agenda de la semana. Yo creo que no, porque pues, lo que quiere es salir, ¿verdad? ¿Se dará cuenta que todavía no está en función el tren ligero, la línea 3? ¿Alguien le irá a decir eso? Viene a supervisarlo. Viene a supervisar. Digo, o a lo mejor de Zapopan se va a Tlaquepaque en la línea 3, no sé. A inaugurarlo. ¿De prueba? A lo mejor va a ser inaugurado hasta por el próximo gobernador. ¿Verdad? Muchas gracias Becky, gracias José Ángel, gracias Carlos, gracias Osvaldo, gracias a usted por ponernos en atención a estos temas que estamos tratando, muy interesantes el día de hoy. Esto del COVID nos está volviendo locos y bueno, cuidémonos quedándonos en casa. Gracias a todos.